Buenas noches, bienvenidos sean a estos relatos de terror. Yo soy Yair y el día de hoy estaremos relatando algunas de las experiencias más aterradoras jamás contadas en ningún canal. Es momento de abrir el portal, cerrar los ojos y sumergirnos a esto llamado Cuando la noche cae. Ya comenzamos. Las brujas del Cerro Zapotecas, leyendas de Cholula. Cerca de Cholula, rumbo a Huejotzingo, se encuentra el Cerro Zapotecas. Muchos de los que viven alrededor dicen haber encontrado aquí gallinas negras, muertas, velas negras, muñecos clavados con alfileres, objetos comunes en la práctica de la magia negra. Incluso la gente de la región sabe que cada primer viernes de marzo, los brujos de los alrededores se unen para llevar a cabo ritos que consisten en misas negras, con cánticos al Señor de las Tinieblas, bailes y orgías. Cuando la gente cuenta estas historias, lo hace de una manera tan seria y respetuosamente guardamos escepticismo porque lo hacen de tal manera como si estuvieran declarando ante la Santa Inquisición y ponen tanto empeño en que se les crea como si estuvieran en riesgo la salvación de su alma. La gente que dice haber visto una bruja en el Cerro Zapotecas refiere que son luces rojas que vuelan en el cielo. Algunos otros, con más imaginación, dicen que son como bolas de fuego que cruzan el espacio celeste por las noches. Los relatos están enmarcados por una gran luna llena. Algunos dicen que estos seres se paran en la punta de los árboles o en las torres de las iglesias. Muchos manifiestan su miedo al decir que chupan a los niños pequeños. Algunos sostienen con datos concretos que es verdad, porque conocen a un vecino al que la bruja le chupó a su hijo. Pero en fin, hay tantas versiones, pero ahora les voy a contar la que escuché en la región de Cholula. Había en el pueblo una hermosa muchacha, cuya belleza logró enamorar a un joven que le solicitó matrimonio. Ella también se enamoró del joven y aceptó. A los pocos meses se llevó a cabo la boda. Lo que nadie había ni sabía, ni el novio, era que la muchacha era bruja, muy hermosa por cierto, pero era una bruja, que en las noches de luna llena, cuando su esposo dormía profundamente, ella se metía a la cocina, se quitaba las hermosas piernas, las escondía entre las cenizas del tlecuil y se convertía en guajolote. Así transformada, salía volando a buscar la sangre de alguna criatura inocente, fluido que le permitía conservar y acrecentar sus poderes. La bruja siempre procuraba llegar antes de que su marido despertara. Entraba a la cocina buscando sus piernas, se las ponía y se iba a dormir. Todo iba muy bien hasta que una noche el esposo despertó y no halló. Espero y espero a que llegara, y cuando ya la iba a buscar, en ese instante llegó su mujer, quien de manera cariñosa lo apapachó y no pasó nada. Pasó el tiempo y se repitió la misma situación. Esta vez el esposo empezó a dudar de la fidelidad de su esposa y por eso se prometió a sí mismo que la próxima vez estaría al pendiente de seguirle los pasos. Ambos con ansiedad esperaron la llegada de la luna llena. El marido fingió dormir hasta que sintió como el febril cuerpo de su esposa se deslizaba entre las cobijas y esperó para perseguirla con mucho sigilo. La alcanzó en la cocina y con horror a la luz de la llena logró ver la increíble transformación. La sorpresa no le dejó reponerse rápidamente.
Al recuperarse de la impresión y saberse engañado, entró a la cocina, buscó entre las cenizas y halló las 2 piernas. Ciego de furia, las quemó en el tlecuil. Cansado y abatido por la sorpresa que fue a dormir, al amanecer despertó y sintió el hermoso cuerpo de su amada junto a él, y pensó que todo había sido una horrible pesadilla. Se levantó a dar de comer a sus animales, y cuando volvió le extrañó encontrar a su mujer todavía en la cama, y le dijo: «Vieja, ya tengo hambre, ¿vamos a desayunar?». Y la esposa le respondió: «¿Por qué me hiciste esto?». Al mismo tiempo que lo decía, se quitó la cobija y mostró sus piernas totalmente calcinadas, ante el asombro de su esposo, que quedó mucho de la impresión. Las brujas del cerro. Cuenta la leyenda que hace muchos años, al llegar la noche, todas las madres cerraban sus puertas y ventanas, rezaban y persinaban a sus hijos, sobre todo las que tenían niños de 5 años o menores. En fin, caían en una gran angustia, pues se decía que al caer la noche se podían observar unas bolas de fuego que rodeaban el cerro de San Miguel, las cuales eran brujas que le robaban hombres y niños para comérselos. Desde las 8 de la noche, ninguna persona salía de sus casas, pues temían toparse con alguna bruja. Se decía que estas aterradoras mujeres se quitaban las piernas a un lado del fogón y ahí las dejaban, para después ponerse unas de guajolote. Se arreglaban un poco del cabello y tomaban sus escobas hechas de ramas viejas para salir volando en la noche hacia el cerro de San Miguel. Al llegar al cerro, las brujas se topaban con otras y cuando ya eran demasiadas se lanzaban al vacío, y cuando ya casi llegaban al suelo se prendían y se convertían en bolas de fuego. Volaban por horas en todo el pueblo buscando con el olfato dulces, niños y hombres borrachos o enamorados. Todos los pobladores de Atlisco se encerraban en sus casas, pero sobre todo cuidaban a los niños. Las mamás colocaban veladoras a los santos y les hacían oraciones. También sacaban cruces hechas de ocote, estacas y tijeras cruzadas para ponerlas en las puertas, pues si así se creía que las brujas se alejaban. Si los padres de los niños no hacían todos estos rituales, era muy probable que aquellas mujeres entraran a las casas donde no hubiera obstáculos y chuparan la sangre de los inocentes niños. Tanto fue el temor que las bolas de fuego causaban en la gente que, después de las 8 de la noche, ya nadie subía al cerro. Se dice que después de algún tiempo, las brujas de Atlisco dejaron de hacer apariciones y se creyó que algunos valientes pobladores consiguieron matarlas. Al día de hoy, esta leyenda es una de las más contadas en todo Atlisco, e incluso muchos afirman que han podido ver aquellas bolas de fuego sobre el cerro de San Miguel. La bruja del Cerro El Castillo. Corría la primera década del siglo XX, cuando 2 jóvenes campesinos partían de las cercanías de la hacienda de San Marcos y la zafra con rumbo a la Costa Chica, a vender tabaco y chicle al mercado de Pinotepan. Bendecidos por Dios, regresaban para el rumbo trayendo consigo buen dinero. Al subir la cuesta de Santa Rosa, veían que el sol ya estaba muy abajo y pronto se haría de noche. Apretaron el trote a los caballos, llegándose a la cumbre más alta del cerro del castillo, ya a obscuras, siguiendo a paso lento por el camino real que bajaban a las murallas viejas. Los 2 hombres, cansados y exhaustos del viaje, decidieron descansar, saliéndose un poco del camino.
encontraron un pequeño camino que los dirigía a un paraje con un amplio patio. En medio de aquel patio, una pequeña fogata que alumbraba la oscuridad. Uno de los jóvenes amablemente saludó las buenas noches. En esto, dentro de aquel patio redondo, salió una viejecita muy mayor, vestida con manta blanca, un vestido hasta los tobillos. Contestó la viejecita el saludo diciéndoles: ¿Qué los trae por aquí, muchachos? Les agarró la noche. ¿De dónde vienen? Y los jóvenes le contestaron: venimos de allá abajo, vamos para el rumbo de la Zafra, ahí vivimos. Discúlpeme usted nuestras molestias, denos usted permiso de amarrar los caballos y déjenos dormir aquí esta noche. Al primer rayo del sol retomaremos nuestro camino. Por las molestias, no se preocupe, le vamos a pagar, y si por allí tuviera una tortilla con sal, le agradeceríamos más. La viejecita les dijo que sí, pero que pasarán a dormir adentro, que su cocinita, una casita de juquilita, que los protegería de los murciélagos y de los animales que andaban de noche. Pasaron, se recostaron en el piso, en uno de los petatitos que le prestó la viejecita. Pasaban la noche, pero uno de ellos no pegó el ojo y por la aventura de las varillas veía para afuera cómo la viejecita le atizaba la lumbre del patio. Así pasó mucho rato, hasta la madrugada. Le entró una inquietud al joven de no poder pegar la pestaña, cuando de repente la viejecita empezó a dar de vueltas en la fogata. Se metía y se salía de la lumbre hasta que se prendió completamente toda y se salió de las brasas, manteniendo ella una gran llamarada. Se alzó al aire y se fue. Aquel hombre quedó aterrorizado, incrédulo de la que había visto, y con gran temor decidió no decirle nada a su compañero, que a esas horas pues ni para dónde jalarse. A esas horas de la madrugada esperó despierto hasta que regresó la señora, cayéndose derechito a la lumbre. En ella se revolcaba tanto que solo quedaron carbones encendidos. La señora se apagó las llamas, quedó todo a obscuras. La viejecita entró a la casita, sacó una cazuelita de barro, se fue para donde los carbones y volvió a juntar la lumbre. Puso la cazuelita y se oía que freía algo. Llegaba el olor sabroso, pues ese muchacho no pegó el ojo en toda la noche. Hasta que empezó a clarear, la viejita les llamó que vinieran a comer, que por ahí consiguió algo para que comieran. El que durmió en la noche se paró con buen ánimo y, como el olor a comida llegaba tan sabroso, se sentó. Pero al ver la comida se desprendieron. Era como la moronga de cuche, sangre cocida. El joven que no durmió empezó a desatar los caballos y diciéndole al otro que ya se tenían que ir. Empezaron a discutir. La señora les dijo que almorzaran un taco. Después, al final, no almorzaron. Le pagaron a la viejecita. Salieron al camino, aún discutiendo entre ellos, uno obligando a partir rápido y el otro diciéndole que era una anciana muy grande y que solo le dejaban la comida. Bajando la muralla, la viejita, el muchacho le empezó a contar a su compañero lo que vio. Se asustaron tanto que tenían miedo pasar por aquel paraje, obligando en el camino. Nunca volvieron a ir donde vivía la viejecita, pero decían que al prenderse de lumbre, volar y darles posiblemente de comer sangre de niño recién nacido, la viejecita era una bruja. Muchos hasta estos días cuentan haber visto bolas de luz que salen del castillo y se pierden en las montañas de aquel pueblo. Espero te haya gustado estos relatos. Mándanos tu historia a nuestro correo electrónico. Hasta la próxima.